Lo dijo en la primera hora. 7:13 en la mañana, efectivamente tenemos el reporte, gracias a todos los oyentes que nos han pasado la información, a Julia Favara, al Pollo Morales, a Paola Pazmiño, que nos han pasado justamente la información generada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Hace pocos minutos reportaba la cuenta Twitter del Geofísico un sismo de magnitud 8.2, o sea fuerte, pero igualmente muy profundo, 55.77 kilómetros de profundidad, a 5.8 kilómetros de Puerto Acosta, La Paz. Esto entiendo que es en Bolivia, sí. Fue un sismo en Bolivia. El sismo fue en Bolivia, pero vean ustedes, ¿se sintió hasta acá? Pese a que fue un sismo profundo, pero con esta magnitud. Es el reporte del Instituto Geofísico que lo estamos presentando. Tal vez por eso, digo, aquí no lo sentimos, pero hubo personas que sí lo sintieron en algunos sectores de nuestro país. Muy bien. 7:14. La abogada Pamela Aguirre está con nosotros. Ella es asambleísta de la provincia de Imbabura por la Alianza UNES, por Revolución Ciudadana, y además es integrante de la Comisión Pluripartidista ad hoc, que fue integrada para tramitar la denuncia presentada por el asambleísta socialcristiano Esteban Torres Cobo en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por incumplimiento de funciones. La comisión ayer, por unanimidad de sus 5 miembros, aprobó un informe que recomienda al Pleno de la Asamblea la destitución de la presidenta Llori. Abogada Pamela Aguirre, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, qué gusto saludarle, un saludo cordial también al Belkis y para toda su audiencia. Gracias a la abogada Pamela Aguirre. A ver, ¿cuál es el sustento del informe que salió, que emergió de la Comisión Pluripartidista Asambleísta? El sustento es el incumplimiento de funciones, la violación del artículo 140 y 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El 140 tiene que ver con la apelación a la presidencia. La apelación es una figura histórica reconocida en nuestro Congreso en su momento y en la Asamblea Nacional. Se ha apelado a la presidencia una serie de ocasiones, pero jamás se ha hecho lo que se hizo por la presidenta Guadalupe Llori, que suspendió la sesión, que no ejerció su derecho a la defensa desde su curul, que apagó las luces y provocó incidentes. Es decir, incumplió lo que decía el artículo 140. Y asimismo el artículo 129, que le da, a través de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el plazo de 30 días para convocar al tratamiento de los temas pendientes. Ella no convocó a este tratamiento hasta la fecha donde nos remitieron la información. Habían pasado más de 40 días y no había convocado a los temas pendientes, los cuales no habían sido evacuados. Por eso fue la denuncia del asambleísta Esteban Torres. Se probó de manera técnica, de manera documental, estos dos incumplimientos y por ende ella tiene que ser destituida según la recomendación que nosotros hemos puesto en el informe. Será el Pleno, con sus votos, que decida. Asambleísta, buenos días, bienvenida. Como supimos del seguimiento que se hizo al trabajo de la comisión, finalmente la presidenta de la Asamblea fue procesada al interior de este organismo en rebeldía. ¿Qué pasó el día de ayer cuando recibieron en esta comisión general, si no me equivoco, al abogado, a la defensa de la presidenta de la Asamblea? Mire, Belkis, nosotros hemos sido muy abiertos. El Comité de Ética, que es nuestro referente, el reglamento del Comité de Ética, que es nuestra norma supletoria, no da la posibilidad de que el abogado esté en diferentes etapas procesales. Le permite estar presente en la práctica de audiencia, en la práctica de pruebas, en la audiencia llamada para la práctica de pruebas. Ahí debía estar el abogado, y el abogado no estuvo. Guadalupe Llori no estuvo. Los dos no estuvieron en esta audiencia. A pesar de eso, nosotros le permitimos, obviamente pensando en siempre garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, en la calificación de pruebas, y el día de ayer, que ya era la resolución de informe. Presentó dos recursos, uno de aclaración o ampliación, y ayer presentó un recurso de nulidad. Los dos lo resolvimos en la comisión.
declarándonos incompetentes para resolver recursos de nulidad. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa no nos da esa competencia. Nosotros no podemos extralimitar nuestras funciones. La Ley Orgánica de la Función Legislativa nos da claridad en nuestro actuar, que es resolver y sustanciar un proceso por incumplimiento de funciones. Eso fue lo que sustentamos. Tristemente, el señor Abad, con una serie de artimañas, mala fe, etcétera, ha tratado de incidentar todas las sesiones posibles. En lugar de presentar y practicar las pruebas de descargo, ha tratado de incidentar, de insultar, y realmente no ha estado apegado a lo que debió haber sido su deber. Le pregunto, abogada Pamela Aguirre, el denunciante, el asambleísta Esteban Torres, valoró la prueba en su comparecencia y pidió que se reproduzca y se incorpore dentro justamente del proceso del expediente. Por supuesto. El asambleísta Esteban Torres presentó un listado de pruebas que debían ser calificadas. Estas pruebas fueron calificadas, de las cuales 2 fueron negadas, una por haber presentado una copia simple y la segunda que fue un CD donde se encontraban notas de prensa, entre otros reportes periodísticos que no estaban desmaterializados, por lo cual tampoco fue admitido. Pero él, en la audiencia de práctica de pruebas de cargo y de descargo, pudo practicar las pruebas que fueron calificadas y lo hizo presentando desmaterializaciones de cada uno de sus argumentos, tanto para la sesión de la apelación 776 como para la sesión 759 y también 776, donde no se cumplieron los plazos. Además, desde la Secretaría General, nosotros pedimos una certificación que nos indiquen si es que esas 2 sesiones habían sido tratadas. Y hasta la fecha en la cual nos mandaron la certificación no habían sido tratadas. Y como los plazos no se prueban, sino únicamente se cuentan, era evidente que no había cumplido los plazos. Al mismo tiempo, la comisión, ¿cómo valoró los descargos de la denunciada? Más allá de que Guadalupe Llori no acudió personalmente, hubo este problema de su abogado. A mí sí me pareció insólito que el doctor Abad haya dicho que no pudo estar presente el día viernes porque no estaba en la lista para ingresar al Palacio Legislativo cuando la comisión estaba sesionando y ustedes estaban en el 5º piso sesionando. Sí me pareció llamativo, muy cuestionable además el argumento de que no ingresé porque no estaba en la lista. Me pareció medio absurdo el argumento. Pero más allá de eso, ¿cómo valoraron la prueba de la denunciada, los descargos de la denunciada, la presidenta Llori? Fabricio, tengo que hacer una aclaración. Nosotros como comisión no presentamos listados para que la gente entre. Nuestra audiencia era pública, por eso insistimos tanto que los medios de comunicación ingresen. Nuestra audiencia era pública, jamás nos declaramos en una o sea ese argumento de que no estaba en la lista para ingresar es un argumento inexistente, es un argumento que no cabe. Sí existió una lista remitida por la administradora general de la Asamblea. Pero no de la comisión. No lista de la comisión. No, la comisión jamás ha emitido una lista. Además, no está dentro de nuestras potestades. Nosotros lo que quisimos y siempre pretendimos y lo logramos es que las audiencias sean públicas, a pesar de que se trató de impedir una serie de veces la comparecencia y presencia de los medios de comunicación. Sin embargo, el día viernes, la directora general administrativa envió una lista a la escolta legislativa donde ni siquiera constaban nuestros equipos, una lista donde no constábamos nosotros como asambleístas, una lista donde efectivamente no constaba el señor Abad. Y fue una lista enviada por la directora general administrativa a la escolta legislativa. Pero hay asambleísta, el interrogatorio a la escolta legislativa. Pero hay asambleísta, ¿cómo procedieron desde los despachos, ya que dice que en la lista no constaban sus nombres como asambleístas, como integrantes de la comisión? ¿Cómo procedieron los despachos justamente para poder hacer el ingreso el día ya de la sesión? Tristemente la fuerza. Tuvimos que bajar los asambleístas, de exigirle a la escolta legislativa que nos permitan nuestros equipos ingresar. Por ejemplo, mi asesor logró entrar luego de casi 1 hora y media porque no le permitieron. Bajé 2 veces, no le permitieron, etcétera. Sin embargo, lo que llama aquí la atención es que la escolta legislativa, a pesar de que se le informó, porque
yo misma bajé a informarle que el abogado, no permitió la entrada por orden directa de la directora general administrativa de la Asamblea. Esto también lo dijo en el interrogatorio el jefe de la escolta legislativa. Dijo, sí, nosotros nos remitimos al listado obligatorio de la directora general administrativa. Pero recordemos que la directora general administrativa no es un cargo que ha existido la señora no es una persona de nombramiento, la señora es una persona que fue designada por su autoridad nominadora, que es la presidenta de la Asamblea, es decir, cumple órdenes directas de la presidenta de la Asamblea. Asambleísta Aguirre, ahora que ya la Comisión Pluripartidista ha aprobado este informe, el informe debe ser sometido a conocimiento y discusión del Pleno de la Asamblea. ¿Qué pasa con el plazo justamente para la convocatoria a la sesión? Porque de un lado se advirtió que la comisión ha dado 3 días para que la presidenta ponga en el orden del día de la sesión del Pleno. Sin embargo, el procedimiento de la comisión pluripartidista se ajusta a lo que determina el 166 en cuanto al procedimiento del Comité de Ética. Y ahí la norma determina al menos 5 días para que pueda ser puesto en conocimiento del Pleno. Efectivamente, Belkis. La ley dice hasta 5 días, es decir, puede ser desde el día 1 hasta el día 5. Sin embargo, hay una resolución del Pleno que toma esta posibilidad de hasta 5 días y define que sean 3. Y por eso, a través de una resolución del Pleno, indica, en la sesión de conformación de nuestra comisión, indica que en 3 días deberá convocar como punto único del orden del día la resolución de el informe realizado por el comité, por la comisión ad hoc. Tiene 5 días de plazo la presidenta para convocar. Máximo, hasta 5 días. Pero el Pleno resolvió que sean 3. Dentro de esta posibilidad. Pero si la ley dice 5 días. Y además la ley está por encima de cualquier resolución. Eso le iba a decir. Por supuesto. La ley te da hasta 5 días. Y el Pleno resolvió que dentro de esos hasta 5 días sea en el día 3. Sin embargo, la presidenta podrá decir que le dan 2 días más para convocar. Pero por último, si es que nosotros somos legalistas, obviamente lo somos, puede... O sea, hay que respetar la norma legal, ¿no? Digo, y la ley está por encima de la resolución. Si la ley establece hasta 5 días, creo que estaba de más que en la resolución pongan 3 días. Asambleísta. Fue una resolución del Pleno, ¿no? Fue una resolución del Pleno, no ha sido una resolución de la comisión. Nosotros cumplimos las resoluciones del Pleno que implica desde nuestra creación hasta este tipo de plazos. Sin embargo, la presidenta tiene hasta el día lunes para convocar en el punto único del orden del día. Y Fabricio, por el tiempo no le respondí lo que usted me decía. Eso le iba a preguntar cómo valoraron. ¿Cómo valoraron las pruebas de la denunciada? Tuvimos, lastimosamente, que declararla en rebeldía. Nosotros no podemos valorar pruebas que no se practican en audiencia. ¿Cómo valorábamos las pruebas testimoniales de los miembros del CAL que sí asistieron, que estaban presentes, si nosotros no podíamos practicarlas? Las pruebas se practican. En este caso, nosotros podíamos practicar las pruebas de oficio, y lo hicimos, pero no podíamos practicar las pruebas de la denunciada. Y al estar ausente tanto ella como su abogado, recordemos que ella es la presidenta de la Asamblea y ella sí podía entrar y ella sí podía estar presente en la audiencia. Hubiera sido insólito que ella diga que no le dejen entrar a la Asamblea Nacional. Ahora, vamos pero ella decidió no estar. O sea, ella renunció a su derecho a defenderse. No, el derecho a la defensa no se renuncia, el derecho a la defensa está vigente durante todo el proceso. Pero si alguien no ejerce ese derecho... Ella renunció a asistir a la audiencia de pruebas de cargo y de descargo. Sin embargo, realizó una serie de recursos: apelación, ampliación, aclaración, nulidad. Presentó esos recursos y que fueron resueltos. Envió a su abogado defensor, a quien se la ha recibido cada vez que ha venido, tanto en comisión general, también estuvo en la audiencia de calificación de pruebas. Esas también son formas de defensa. Pero la ley te dice que en el caso de ausencia en la audiencia de pruebas, porque ella estuvo ausente, ahí quedó su puesto vacío,
tiene que ser juzgada en rebeldía. Y eso es lo que pasó. Tristemente tuvimos que juzgarla en rebeldía. Nos hubiera gustado que ella esté presente, pero ella y su abogado decidieron no estar presentes en la audiencia. ¿Qué va a suceder, asambleísta Aguirre, si se cumplen finalmente estos 5 días, plazo que da la ley de la función legislativa, y finalmente no hay convocatoria a sesión del Pleno? ¿Cómo van a actuar? Sería otro de los incumplimientos, varios incumplimientos de los cuales la presidenta seguirá incurriendo tristemente. Esperamos que ella sí convoque. Tengo entendido que ella ha dicho que sí va a convocar. Sin embargo, es importante recordar que existen otras figuras que están enmarcadas dentro de la ley. Entre ellas la apelación a la presidencia, entre ellas un cambio de orden del día, entre ellas una autoconvocatoria, todas completamente válidas que pueden ser analizadas si es que la presidenta lo incumple. Confiamos en que en esta parte del proceso ella cumplirá con lo que dice la ley, porque el proceso de la comisión realmente ha sido muy, muy complejo poder ejercer el mandato que nos dio el Pleno por la amenaza de bombas, por todas las veces que la escolta legislativa trató de sacarnos, por toda la falta de recursos, por todo lo que se hizo dentro del proceso para que nosotros no cumplamos con lo que fue encomendado por el Pleno. Pero fue evidente que la comunicación lo conoce. Pero, por ejemplo, me imagino yo que en el radar de la presidenta, no sé cuál será su estrategia, pero seguramente ha de pretender echar mano de algún otro recurso jurídico para no convocar inmediatamente esta sesión de Pleno, asambleísta Aguirre. Esperemos que la justicia no vuelva a hacer ninguna intromisión dentro de las funciones de la Asamblea Nacional. Esperamos que sea así. Ya había presentado sus recursos y estos recursos fueron finalmente resueltos por los jueces como debería ser, cumpliendo el debido proceso y sobre todo cumpliendo la independencia de funciones. Sin embargo, si es que la presidenta volvería a acogerse de la justicia para evitar nuestro accionar, nosotros también defenderemos nuestra labor como asambleístas. Fabricio, históricamente se han destituido a presidentes de la Asamblea y jamás ha existido una comisión que evalúe de manera técnica si es que incumplió o no incumplió funciones. Recuerde cómo fue la destitución de José Serrano, cómo fue la destitución de Omar Quintana, la destitución de otros presidentes de la Asamblea. Y estas destituciones fueron únicamente con una moción simple y una votación. Nosotros, cumpliendo lo que dice la nueva ley orgánica de la función legislativa para que no suceda lo que sucedió en la destitución de José Serrano, hemos cumplido constituirnos en una comisión de control político. Nosotros tenemos derecho como institución a regularnos políticamente sobre nuestras autoridades. Pluripartidista. Votos de confirmación que evidentemente demuestran la falta de credibilidad y de apoyo que tiene el actual presidente de la Asamblea y que se ha probado que ha incumplido funciones. Y con todo aquello, ella debería, por ser respetuosa con la ley y con lo que la Asamblea en pleno ha solicitado, cumplir con lo que se manda en la norma, convocar dentro de los 5 días como plazo máximo, como punto orden único del orden del día, a una sesión donde el Pleno resolverá. ¿Qué pasa si es que el Pleno resuelve algo contrario a lo que dice nuestro informe? También es una posibilidad. Sin embargo, lo que le pedimos es que cumpla lo que dice la norma. Asambleísta, no solo en contra de la presidenta de la Asamblea se presentaba una denuncia por supuesto incumplimiento de funciones, también se lo hizo en contra de otros integrantes del CAL, puntualmente, según la denuncia presentada por la bancada del oficialismo, por paralizar el trabajo del Consejo de Administración Legislativa al no dar quórum ante las convocatorias que se formularon en su momento. ¿Qué opinión le merece este tema? Se dijo en su momento que eso también debe ser procesado, no a nivel de la comisión pluripartidista creada puntualmente para sustanciar la denuncia en contra de la presidenta, pero sí mediante la creación de una nueva comisión o de nuevas comisiones, porque hay denuncias por separado. ¿Qué opinión me parece? Que es un proceso válido que está dentro de la ley orgánica de la función legislativa, que este tipo de denuncias tienen que ser procesadas conforme dice la norma, que se ha denunciado no solo al vicepresidente Saquicela, sino también a la segunda vicepresidenta Guamaní, que es el Pleno
con una previa calificación de las denuncias del CAL, que tendrá que resolver la creación de comisiones que harán el mismo trabajo que nosotros hicimos. Pero a su juicio ahí también hay incumplimiento de funciones, como se denuncia. A mi juicio, y es también una valoración política que lo haremos como bancada, los asambleístas tenemos el derecho de asistir o no a las convocatorias. En este caso, de lo que creo que ha sucedido, ha sido que la presidenta ha convocado tristemente de manera electrónica, cuando el reglamento dice que solo puede ser por caso fortuito o de fuerza mayor y que no existían las causales de fuerza mayor. Sin embargo, como le comento, esto tiene que ser tratado así como lo hicimos nosotros, a través de una comisión. Nosotros lo hicimos de manera técnica, a pesar de que todo el mundo decía es evidente, es un incumplimiento de funciones, jamás se ha tratado así una apelación a la presidencia. Igual sustanciamos un proceso, igual recibimos comparecencia, igual hicimos la actuación de pruebas de oficio, y todo aquello se tendrá que hacer y se tendrá que resolver dentro de una comisión. Abogada Pamela Aguirre, con esto termino. Haciendo el cálculo, porque entiendo que ayer la comisión le ha notificado a la presidenta de la Asamblea Nacional con el informe, hablamos de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Hasta el lunes debe hacer la convocatoria. Sí. Si no hace la convocatoria hasta el lunes, la presidenta Yori, la alternativa será, y permítame insistirle, será la autoconvocatoria. ¿Habría la posibilidad de que 92 legisladores ahora sí o sí reúnan las firmas y se autoconvoquen, asambleísta? Es una de las posibilidades. Recordemos que para la conformación de la comisión tuvimos más de 80 votos. Y cada día, luego de estos incumplimientos evidentes, más legisladores se han sumado a esta hipótesis de que la presidenta de la Asamblea realmente no está cumpliendo sus funciones y está golpeando la imagen institucional. Veamos si es que existen las 92 firmas para la autoconvocatoria, y de no ser el caso, la presidenta algún momento tendrá que convocar a una nueva sesión y en un cambio del orden del día podremos incluir este punto. Y si es que no lo permite, también existe la figura de la apelación a la presidencia. Así que existen 3 figuras jurídicas, 3 caminos, pero yo quiero creer en que la presidenta por esta vez cumplirá la norma. Correcto. Abogada Pamela Aguirre, gracias por el tiempo y por esta entrevista, muy amable. Les agradezco muchísimo a ustedes. Un abrazo, Belkis y Fabricio. Gracias a la abogada Pamela Aguirre, asambleísta de UNES, integrante de la Comisión Pluripartidista ad hoc, con el sustento, su visión sobre el contenido del informe que plantea que el Pleno de la Asamblea Nacional destituya a Guadalupe Llori de su condición de presidenta de la legislatura. Veamos qué pasa con esto. Luego de la notificación, hasta el lunes tiene plazo la presidenta para convocar a la sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Claro, no quiere decir que la sesión del pleno debe ser hasta el día lunes, sino la convocatoria en la que se deberá fijar ya la fecha para el desarrollo de la sesión. Vamos a suponer que la convocatoria del lunes podría ser el miércoles. Correcto. Digamos. Tomando en cuenta las 48 horas. Las 48 horas, por si acaso. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.